Yo soy. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a esta meditación vespertina. Con el cambio de horario hacemos una magia y en realidad estamos empezando la meditación cuando se pone el sol, que es una excelente hora para meditar. El día de hoy quiero platicarles de otro de los objetivos de Simhanada Yoga. Así como ayer hablamos de el nacimiento, ahora me voy al otro extremo, al fallecimiento, al momento en que dejamos nuestros cuerpos y nos vamos a otras dimensiones. En Simhanada Yoga, uno de los propósitos como desarrollo humano es aprender a tener una actitud diferente frente a la muerte y además ayudar a los que se van a que se vayan mejor, con menos lucha, buscando el fallecimiento dichoso y no tortuoso, lleno de miedos, de angustias ante algo que puede ser maravilloso. Había un maestro que decía que cuando un nuevo ser nace, todos ríen y él llora. Y cuando un maestro fallece, todos lloran y él ríe. Una cosa es las ideas o la información acerca de qué pasa en ese momento. Pero otra cosa es la experiencia directa que puede tener alguien que está al borde del fallecimiento. Si se concentra en su luz interior, seguramente hay muchas cosas que está repasando de su vida, pero la luz interior le calmará y le guiará. Así que hay mucho trabajo que hacer para divulgar otros conceptos de la muerte. Digamos que la muerte es una puerta. Cuando nacemos, morimos al útero. Antes del útero, morimos, digamos que al plano de luz, y nacemos en el útero. Cuando morimos al plano del útero, nacemos en este plano. Y cuando morimos en este plano, nacemos primero a un plano intermedio que es muy parecido a este, y después hacemos lo mismo hacia el plano de luz. Cada vez que cambiamos de un plano a otro,
tenemos que renunciar, dejar lo que teníamos ahí y seguir adelante. De un plano a otro nos llevamos las experiencias, pero no nos podemos llevar lo que estaba ahí, la manera de vivir ahí. Cada vez que entramos en otra de estas puertas, se experimenta de otra manera. Y tenemos que dejar también identidades. Por eso el día de hoy le vamos a cantar a la Madre Kali. Kali es la forma de la diosa que se le ve enojada, sacando la lengua, con un collar mala pero de cabezas humanas, que está destruyendo todo, y sin embargo Shiva está acostado en el piso. Y cuando Kali va a pisar fuerte el piso, toca a Shiva y dice: ¡Ah, mi señor! Y por su amor a Shiva detiene la destrucción. Ese es el mito. Pero, ¿qué son estos cráneos y cabezas de personas? Son nuestras falsas identidades, o digamos, nuestras identidades para un ciclo, para un lugar. Jugamos a ser hombres, mujeres, artistas, ingenieros, científicos, agricultores, policías, gobernantes. Jugamos a hacer muchas cosas. Pero cada vez que pasamos una de estas puertas, tenemos que dejar algunas de estas cabezas, algunas de estas identidades. Y eso es parte del rosario de Kali. En la tradición india se habla de Mahakali o Mahakala. Mahakala es Shiva y Mahakali es una forma como de Durga o de la pareja de Parvati. Pero Kala o Kali en femenino significa tiempo, el gran tiempo. El tiempo que destruye todas las formas. Las formas, o sea que no vamos a poder quedarnos siempre en la misma forma. Tenemos que estar moviéndonos, cambiando de forma, de identidades, y vamos adquiriendo experiencias, significados, maneras de ser. Lo que a veces nos quejamos mucho en una vida de alguien, en otra lo tenemos que experimentar. Poco a poco nos iremos haciendo más sabios y sabias. Y poco a poco podremos recordar más de todo lo que hemos hecho. Muchas veces pasa eso entre estas puertas. Se nos olvida. Se nos olvida ante las nuevas experiencias lo que hemos hecho. Pero quedan sensaciones, memorias, actitudes que se van repitiendo
de lugar en lugar. Así que el día de hoy le vamos a cantar a Mahakali. Por un lado, para que nos enseñe cómo pasar las puertas. Por otro lado, para que nos enseñe cómo ayudar a aquellos que están cruzando una puerta. Que nos haga recordar y nos permita transitar sin miedos por cualquier puerta. Entonces, el día de hoy que le cantemos a Mahakali, vamos a invocar a la Madre Divina y le pueden ofrecer que les ayude a transformar todo lo que ya no quieren, todas las circunstancias que hemos fabricado que ya no nos gustan. Se lo ofrecemos para que nos abra una puerta y nos permita movernos a otra realidad. Muéstrenle todo eso que ya no quieren. Pueden imaginarse cómo serían ustedes o cómo se sentirían si eso que les molesta ya no estuviera. ¿Qué tendrían que hacer o decidir para que eso ya no estuviera presente en sus vidas? Muéstrenselo a la Madre Kali y déjense inspirar por ella. Cerramos nuestros ojos. Mahakali, Mahakali.
Ma